bienvenidos a mi canal, un placer saludarlos como siempre para llevarles buenas noticias. Hoy estoy feliz porque ustedes ven allí ya dentro de un momentito a dos personajes que ya han participado en el canal y que nos han traído mucha valiosa información. Hace varios días comentaba que para que en el mundo de verdad haya inclusión tenemos que participar todos y estar atentos a todos y cada uno de estos aprendizajes. Estoy feliz de recibir a mi querida Dalia Sánchez Caridad, periodista, doctora en ciencias humanas y además muy compenetrada con todo lo que tiene que ver con los temas de equiparación y de equidad e igualdad, como también se dice por allí. Y estoy feliz porque hoy recibo, para que me cuente más detalles, hoy sí lo vamos a escuchar hablar, a Jeffer Sencial, que es el presidente, y aquí sí voy a leer en detalle el nombre de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas Venezolana y Guías Intérpretes de la Región Occidental, ACIDBEN. También nos acompaña María Eugenia Montiel de Salas, que va a hacer todo lo que va a ser la interpretación en lengua de señas durante todo este espacio en el día de hoy. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que me llama mucho la atención, incluso lo habíamos planteado en la conversa anterior que tuve con Dalia y con Jeffrey, en relación a la lengua de señas, dejando claro que aprendí la diferencia entre lenguaje y lengua, que ya ellos también me van a contar, porque vamos a hablar de la lengua de señas. Y podemos arrancar por allí, Dalia, la lengua de señas, ¿a quién se le enseña? La lengua de señas, lo que pasa es que viene a ser un idioma, entonces es lo que estamos hablando, o sea, no le estamos hablando que es una modalidad o una forma de hablar, sino que es un idioma y que tiene que ver con un colectivo, que es en este caso suelen ser personas con discapacidad auditiva o personas que simplemente se hacen llamar sordos, personas sordas, porque muchas veces así lo prefieren. Incluso a la hora de utilizar el término sordo, utilizan el término mayúscula, cuando dicen sordo, aun cuando, digamos, algunos lingüistas estarían un poquito en contra porque sería como un abuso de mayúsculas, porque estaríamos hablando de personas que se comunican únicamente a través de lengua de señas. Además de ellos están los intérpretes, que también forman parte de la comunidad sorda como tal, y en esas cosas yo creo que Jeffer te va a comunicar un poquito mejor que yo, pero lo más importante es que la lengua de señas, además, como cualquier otra lengua, como puede ser el español, como puede ser el francés, como puede ser el inglés, puede ser la lengua materna de alguien, no puede ser la segunda lengua de otra persona, tal cual. O sea, se va a aprender, es exactamente lo mismo. Lo aprendes de tus padres en tu casa, es la lengua que usas en tu casa, o es esa segunda lengua que aprendes para comunicarte, ¿no? Entonces, por allí más o menos es lo que quería más o menos hacer esa introducción. Igualmente, es un punto clave en lo que tiene que ver con la lengua de señas. Yo no sé en otros países, pero en el caso de Venezuela, nosotros hemos tenido como varias etapas. Hemos tenido una etapa en la que realmente a las personas sordas se les oralizaba. Hemos tenido otra etapa ahora en que se concibe también que solamente se utiliza la lengua de señas, porque la lengua de señas es un idioma oficial en nuestro país, al menos en Venezuela, en otros países también lo es, y también está la tendencia del bilingüismo, ¿no? Yo sé que aquí tenemos intérpretes y seguramente tenemos una posición un poquito distinta a la mía en algunos aspectos. Yo soy fiel defensora del bilingüismo porque creo que les da mucho más aprestos a la hora de ser independientes en lo que tiene que ver en su desempeño en cualquier otra actividad. Pero bueno, esa es mi posición al respecto. Jeffrey, tú que trabajas y además eres presidente de esta asociación que por sus siglas es ACIDBEN, cuéntame un poco esta lengua, cómo la aprendiste, cómo te involucraste en el aprendizaje de la lengua de señas. Bueno, en mi caso, tuve contacto con las personas sordas desde hace mucho tiempo. En mi edad escolar tuve la oportunidad de conversar con algunos sordos en la calle. Y me dio mucha curiosidad, ¿no? Aprender el idioma. Y en la organización religiosa a la que yo pertenezco, también fue donde aprendí en sí el idioma, en contacto con mis amigos sordos, con todas las personas sordas que se reunían en ese lugar. Con el tiempo, nosotros fuimos poco a poco buscando la parte académica y aquí en Venezuela se creó la carrera en el año 2011 y a raíz de eso pues hubo una formación académica de los intérpretes a nivel nacional. Algo que mencionaba Dalia, ¿no? Sobre la lengua como tal, sí, realmente es una lengua que se puede aprender como cualquier otra, una segunda lengua, que obviamente una persona tiene que durar alrededor de 5 años para poder afianzarla. Y otra cosa que es importante, ¿no? Que una persona que aprenda la lengua de señas no necesariamente es intérprete, porque para ser intérprete tenemos que ir más allá. Tenemos que saber cuáles son las técnicas de interpretación, qué significa interpretar y muchas cosas que tienen que ver con los procesos mentales que ejerce un intérprete a la hora de trabajar con él.
Y ahora que dices eso, recuerdo, y cuando estaba leyendo para conversar con ustedes en el día de hoy, recordé una anécdota bien interesante. Cuando yo trabajaba como reportera de prensa en el área de noticias, se dio la obligatoriedad de colocar intérpretes en la pantalla a la hora de transmitir los noticieros. Sí. Como en nuestro caso, en mi caso de la reportera, hubo un grupo de intérpretes que llegaron al canal para observarnos y me llamó la atención los observadores que son, los detallistas, porque había que diseñar, y ahí nos explicaron, había que diseñar una seña que nos identificara a cada uno al momento de estar en pantalla. Me recuerdo que la mía, yo usaba el flequillo de este lado y la mía era algo como así. Y ahí me llamó muchísimo la atención. Esto es para los que están en Maracaibo, para los que ven este canal, para de pronto la persona que sabe lengua de señas que está, no sé, en Ciudad Bolívar, no va a entender que esta seña significa mi nombre. Entonces, cuéntame un poco cómo es ese trabajo que también es muy, muy interesante, me parece, a la hora de establecer las señas muy particulares con los nombres propios, por ejemplo. Sí, en el caso de la comunidad sorda, ellos para colocar una seña tienen que conocerte y ver cuáles son tus actitudes y qué rasgos resaltan en la persona para poder asignar una seña. Entonces, las señas normalmente son asignadas de acuerdo a ese rasgo característico y sobresaliente, ¿no? Y es única. Cada quien o cada persona tiene una seña completamente diferente. Por ejemplo, mi seña es esta. Y si hay un sordo en Chile que yo conozca, él sabe que ese soy yo cuando tiene contacto conmigo. Entonces, en el caso de Dalia es esta y es porque ese fue el rasgo característico que los sordos vieron en ella, ¿no? Y Y quizás también fue por un al que tiempo colocaron esta, por esta ser fue... la periodista. Sí. Entonces, recuerdo que en el trabajo había una persona que estaba embarazada y la seña era así, y era el embarazo. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Otro amigo en la universidad, que por cierto, conmigo estudiaba una persona sorda, él tuvo un problema y le colocaron un yelmo. Y la seña de él quedó así, a raíz de eso, y hasta ahora, él lo conocen así. Entonces, esa seña queda para toda la vida y es equivalente al nombre. ¿Eso se establece, o queda solo en el común de los que hablan o los que saben lo que es lengua de señas? Sí, las personas sordas establecen la seña y la seña queda así, a menos que la misma persona le diga al sordo que esa señal le parece despectiva o que no le gusta, que le gustaría que la cambiaran, y se puede cambiar. Pero esa señal la pueden utilizar en cualquier país. O sea, las personas sordas en su comunidad saben que ese es el equivalente y el nombre. Dalia, tú que has trabajado de Sí. cerca con intérpretes en lengua de señas, ¿cómo establecen esa dinámica? Por ejemplo, cuando estabas dando algún tipo de charla, alguna actividad y tienes intérpretes contigo, ¿cómo hacen esa dinámica? Bueno, la dinámica va a depender de muchas cosas del escenario, ¿no? Por ejemplo, si es una clase, normalmente es un solo intérprete que tienes en la clase. Ahora, cuando vamos a eventos, cuando teníamos eventos largos de actividades con la comisión y muchos estudiantes, sí íbamos intercambiando los intérpretes. Y había otra cosa interesante que a mí me encantaba de ellos, que ellos tenían un intérprete que estaba arriba y otro que estaba como revisando que todo lo que él estuviese diciendo estuviese bien. O sea, había un control de calidad, que a mí, por eso yo siempre estaba muy orgullosa de nuestro equipo de interpretación, porque aparte de eso, es como que ellos estaban muy siempre en el detalle, en todo el detalle, ¿no? Incluso recuerdo con risas y que a veces así recuerdo las tardes cuando pasábamos grabando videos y ellos estaban todo el tiempo discutiendo a veces por una sola seña de cómo iban a decir algo, ¿no? Entonces eran momentos, yo lo pasaba muy bien, ellos pasaban largas horas discutiendo sobre una seña, que si los sordos entienden esto, que si los sordos entienden aquello, y así sucesivamente, pero creo que era como era lo que importaba más, o sea que como que siempre se lograba el control de calidad en ese aspecto. En clase, yo lo que siempre trataba primero es que tienes que tener siempre iluminado el lugar, no podías apagar la luz, o sea, si tienes estudiantes sordos, algo básico es la iluminación. Entonces, sí tenemos que tener siempre controlada la iluminación y la ubicación del intérprete con respecto al estudiante. Con respecto al estudiante o con respecto a la población que tengas allí, ¿no? O sea, va a depender. Pero para mí era fundamental eso. Y también a veces era
bueno, a veces no, yo creo que es muy útil siempre cuando les dices antes de qué se va a tratar, ¿no? Para que ellos se puedan preparar un poco más sobre el tema. Yo les decía de lo que íbamos a hablar, etcétera, más o menos como contextualizarlos, ¿no? Pero ellas que estaban allí, pero realmente, de cierta forma, están y tú no sientes que a la vez están, ¿no? Porque lo único que a mí me hacía segura de que estaban era porque el estudiante, pues estaba conectando con el estudiante de cierta forma, pero realmente ellos son un canal de comunicación, realmente, aunque es una persona que está allí, que está allí, realmente tú te estás sirviendo para comunicarte con las personas sordas que están en ese lugar. Son la voz de ellos en ese momento y a veces son sus oídos. Van intercambiando posiciones, pero es básicamente eso. Pero quien te está hablando y quien te está escuchando es la persona sorda. Ellos solamente están haciendo de canal en ese caso. Que además es un canal bien importante y me gustaría, Jeffrey, que tú que además tienes contacto, has tenido contacto hace muchísimo tiempo con personas con discapacidad auditiva, con personas sordas, como a algunos también les gusta que los llamen, ¿qué han sentido ellos en la diferencia ahora de pronto al ver un programa de televisión y hay un intérprete, o de pronto ven unos premios y hay un intérprete? Que antes, yo pienso que ahora es más frecuente. ¿Se sienten, entienden, les gusta? ¿O preferían la metodología de aprender a leer los labios a la hora de, por ejemplo, ver televisión? Bueno, hay unos porcentajes según investigaciones, ¿no? Uh-huh. Que hay muy poca cantidad de sordos que manejan la lectura de labios. Uh-huh. Y son contados, y es lo que mencionaba Dalia al principio, ¿no? Tiene que ver mucho con estas corrientes oralistas y gestualistas que en este tiempo se han fusionado y que realmente han dado resultados, ¿no? Es importante que los medios de comunicación puedan tener el subtítulo y que incluso coloquen al intérprete, porque más que el sordo le guste o no, tiene que ver con la parte de accesibilidad. Si no está el intérprete, la información no es accesible para las personas sordas. Entonces, los sordos en sí son muy críticos con el idioma y ellos no se callan eso, ellos dicen, esta persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pero tiene que ver mucho con la trayectoria también del intérprete y el contacto que haya tenido con la comunidad sorda. Pero realmente es necesario que exista el intérprete de lengua de señas y es parte de la accesibilidad, como ya lo mencioné. Esa accesibilidad que tú eres experta, Dalia, ¿se ha visto un cambio? ¿Se ha visto si ha sido importante? E incluso yo tengo una experiencia muy bonita, fue un evento aquí en Chile, un evento cultural, y me llamó la atención de muy grata manera tener intérpretes como se hacía en el Teatro Baral. No sé si todavía se hará así, que uno iba a una actividad en el Teatro Baral y había un intérprete presente y había una pantalla. Eso es sumamente importante, considero yo. Sí, también nosotros lo consideramos, por ejemplo, en los actos de grado. En el acto de grado de la universidad, por ejemplo, imagínate, un día tan importante para ti, un día tan importante para tu familia, que sea un momento accesible también, porque es el logro de una meta. Entonces, por eso también, por ejemplo, esas son largas jornadas en las que los intérpretes se iban turnando uno con respecto a los otros, porque una jornada de acto de grado de la Universidad del Zulia 8 horas, qué sé yo, muchísimas horas, y ellos se iban turnando, se van pasando unos para el otro. Entonces son esos momentos clave. Ahora, una cosa que también yo creo que hay que considerar con el tema, sobre todo pensando en lo que es la accesibilidad, fuera de que nosotros consideremos que esté el intérprete, aparte de que estén los subtítulos, nosotros siempre tenemos que buscar que sea para todos, ¿no? O sea, es lo clave, ¿no? Ahora, en estos días estaba teniendo también una discusión con el tema que si solamente va a ser para personas de Venezuela, si solamente va a ser para personas de Chile. Hay algunas señas más o menos, y los solo pueden contextualizarse, porque también son muy visuales, son muy gestuales, ¿no? Sé que no van a entender de repente todo al 100%, y va a ser como la misma barrera que vas a sentir tú cuando llegas a un país donde no se usan los mismos modismos, va a ser básicamente. Pero en líneas generales vas a terminar entendiendo, vas a terminar adaptándote, de repente probablemente adaptes señas a lo que es eso, igualmente nosotros en ese momento, ¿no? Porque sabemos que si decimos ciertas palabras nos van a entender y otras no. Funciona exactamente igual con el tema del idioma, hay que verlo como un idioma. Como tal se puede aprender, y como tal tiene gramática y como tal tiene líneas de gramática, no es simplemente que porque es ágrafa no tiene gramática o no tiene nada alrededor de eso, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que tenemos que cambiarnos el chip y pensar en eso, en lo que tiene que ver como el idioma, ¿no? A la hora de considerar para todo, o sea, lo digo para todos los que son los aspectos generales, por eso es que estamos contando en este caso que tenemos también interpretación de lengua de señas, para que esto sea para que lleguemos a más cantidad de personas. O sea, nunca olvidemos que al menos el 5% de la población mundial
es sorda. O sea, es un porcentaje alto. Estamos hablando de que pueden ser que 360 millones de personas que tienen una discapacidad auditiva. Y otra cosa importante, muchas personas con discapacidad auditiva no es que se consideran una persona con discapacidad, sino que se consideran una minoría lingüística, si a eso vamos. Entonces, simplemente porque tú hables otro idioma no significa que necesariamente tienes una discapacidad. Entonces, son muchas cosas a considerar, son muchas cosas a ver, pero en líneas generales, bueno, esa es mi opinión, que hay que darle la vuelta y pensar que todos tienen un lugar y que todos podemos, digamos, intervenir de cierta manera. Me parece maravilloso ese concepto que nos explicas, Dalia, de la minoría lingüística. No es una discapacidad, no es considerarlo ni tocarlo como menos, simplemente hay una diferencia en su manera de comunicarse, pero se comunica, tiene muchas cosas interesantes que contar. He tenido la oportunidad de tener muy cerca a personas con sordas y son absolutamente funcionales y no hay por qué colocarlos como en una casilla de que, mira, no, es que como que él o ella es sorda. Conozco arquitectos, mecánicos, y llevan una vida absolutamente completa, llenando todos los aspectos. Pero hay un punto clave que tú comentabas, y lo quiero que Jeffrey me dé su opinión, a la hora de emigrar. Cuando uno se va para Estados Unidos, aprende inglés. Si uno se va para Francia, tiene que aprender francés. Si uno viene a Chile, aunque entre comillas hablamos el mismo idioma, hay muchos modismos que nos hacen la cotidianidad un tanto diferente. ¿Les han llegado a ustedes como asociación casos de personas que se vayan del país y mira, ¿cómo hago para aprenderme las señas de París, de Bolivia, de Chile, de Argentina? Sí. En fin. Bueno, en el caso de las personas sordas, ¿no? Cada país tiene su lengua de señas, porque la lengua de señas nace a raíz de las necesidades que tiene cierto grupo en una región. Entonces, ellos, pues, de manera arbitraria, empiezan por decirlo así, a crear señas. Entonces, un sordo que emigre desde aquí de Venezuela y vaya a Colombia, él va a encontrar señas completamente diferentes. Incluso la ubicación manual, el uso del espacio, va a ser completamente diferente a lo que él ha aprendido aquí en Venezuela. Si va a Estados Unidos, él tiene que empezar a aprender cuáles son las señas que utilizan los sordos en Estados Unidos. Por eso que cada país tiene su lengua de señas. En el caso de Venezuela es la lengua de señas venezolana, en el de Colombia la lengua de señas colombiana, y en Estados Unidos es la lengua de señas americana. Podría darte un ejemplo. Aquí en Venezuela la seña de maestro es la M en la frente y se deriva de enseñar a otra persona. En Colombia la seña de maestro es esta. Es en el mismo lugar, pero el puño está cerrado. Entonces, si un sordo, yo le hago esto aquí en Venezuela, el significado de esta seña es que es una persona que es bruta o que no sabe. Testarudo. Y es y en completamente Colombia, contrario. Y en Colombia es enseñar, es maestro. Es profesor, o maestro. Entonces es completamente diferente. Aquí la señal de importante podría decirse que es así, y en Colombia es así. Hay una configuración manual completamente distinta, y que el sordo tiene la ventaja que él, en el idioma, tiene algo que se llama expresión facial, ¿no? Ellos con su rostro dan mucha información que nosotros por el contexto podemos entender muchas veces lo que se está conversando. Entonces, si una persona sorda va a Estados Unidos, obviamente que va a tener la ventaja de poder comunicarse con expresiones faciales. En el caso de las personas sordas, cuando emigran a otro país, tienen esa ventaja y es mucho más fácil aprender el idioma para ellos. Conozco una persona que emigró de aquí a Venezuela hace aproximadamente 3 o 4 años, y ya él es instructor sordo de lengua de señas en el país donde él emigró. Y bueno, eso da mucho. Claro, no, es maravilloso, porque incluso es importante para todos los que emigramos, independientemente del país. Por ejemplo, si usted va a migrar para Estados Unidos, es importante para usted, para su proceso migratorio, para su estabilidad y para establecer lazos dentro de la comunidad, que aprenda el idioma. Si usted va para España, aprender los modismos, un poco la cultura. Si usted se viene para Chile, es fundamental aprenderse los modismos,
porque es totalmente diferente a la forma de hablar como hablamos, por ejemplo, en el Zulia, o como hablan en Caracas, o como hablan en Barquisimeto. Entonces, considero que por lo que tú me comentas, es prácticamente igual, Dalia, cuando una persona sorda migra, Sí. cuando un hablante, un oyente migra, tiene que adaptarse a lo que, incluso se le hace más fácil por lo que dice Jeffrey, de aprender esa lengua. Sí. Sí, en esa parte sí, sí va a implementar otra lengua porque va a tener la misma situación. Incluso recuerda que el proceso de aprender una segunda lengua no es lo mismo que aprender una primera lengua, ¿no? Entonces ahí va a estar, digamos que en igualdad de condiciones. Ahora bien, recordemos que la verdad es que todavía, aunque es lo que esperamos, todavía realmente la igualdad y equiparación de oportunidades no es una realidad. Entonces, el tener una discapacidad muchas veces va a ser igualmente cuando tú vas a emigrar, va a ser quizás otra barrera más al llegar a un sitio. Entonces, además de que eres extranjero, además que tienes una discapacidad, eso puede ser, en algunos casos es considerado de esa forma. Incluso, fíjate algo importante, aquí en España, en el 2019, la Confederación de Sordos pidió que eximieran a las personas sordas de presentar la prueba Cervantes, lo que tiene que ver demostrar el conocimiento de la lengua. Porque aquí hay una prueba que te implica que tienes que tener comprensión de español en audio y en texto. Y es un clamor de la comunidad sorda que aquí, cuando hagan esa prueba, que no les exijan esos conocimientos, sino que se busquen otras maneras de adaptación. Entonces, por ejemplo, son cosas que hay que considerar en los países también, cuando hay pruebas, por ejemplo, para adquirir la nacionalidad, etcétera. Que es importante y que lo conversaba hace varios días, no es solamente el proceso migratorio que estamos viviendo los venezolanos. Muchas personas en el mundo Sí. están en ese proceso de emigrar. Lo que pasa es que, como dicen por allí, hacemos nosotros un poquito más de bulla. Dalia, tú que tienes contacto con muchas personas con sordas, que les diste clase, que además quiero mencionar que Dalia está reactivando su canal de YouTube y tiene contenido maravilloso y muy interesante en cuanto al tema de accesibilidad y de conocer todo lo que tenemos que aprender para que logremos una verdadera inclusión. ¿Qué te han dicho a la hora de migrar? ¿Qué te dicen las personas en este caso, las personas sordas? No, lo que pasa es que por lo menos las personas sordas con las que tengo contacto, que incluso he estado hablando con unos de ellos, porque casualmente por temas del canal, yo los veo que ellos están súper adaptados en sus lugares donde están realmente. O sea, y probablemente, tú sabes que uno se va a adaptar más en función de cuántas barreras más tengas, ¿no? Recordemos que el término de discapacidad no es solamente tú como persona, sino que tiene que ver con todo lo que tiene que ver su contexto y tu espacio y tu interacción con el entorno. Entonces, probablemente, si hay algunos países que estén un poquito más abiertos o que tengan un poco más de cultura al respecto, pues probablemente se van a integrar más fácil y entonces van a sentir menos barreras en ese sentido, ¿no? Entonces, recordemos que mientras haya menos barreras, va a ser más fácil el proceso de integración. Así que por eso es que yo creo que y considerando lo que está diciendo Jeffrey, que se pueden adaptar un poco más para aprender el idioma, pues yo creo que eso es una buena combinación, ¿no? Ya si hay otras barreras, va a ser de otro índole, no va a ser por ser sordo como tal. Jeffer, si alguien en Venezuela quiere participar en la asociación, quiere entrenarse o estudiar para ser intérprete, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en nuestro caso, nuestra asociación es para personas que ya tienen una trayectoria, ¿no? O que están iniciando, pero ya tienen el idioma consolidado. Entonces, solo tienen que comunicarse con nosotros vía correo electrónico o por cualquier red social, e incluso por teléfono podrían comunicarse con nosotros y agremiar. Nosotros tenemos una prueba de evaluación para la persona que desea ser parte de la asociación. Y en el caso de los intérpretes en Venezuela, como somos pocos, sabemos ya quiénes son los intérpretes que ya llevan cierto tiempo trabajando, incluso Sí. los que están también en formación, ¿no? En la parte universitaria. Acá existe la carrera desde el año 2011 y como esta carrera existe, nosotros estamos en contacto casi siempre. Maravilloso. Dalia, ¿qué mensaje le podríamos dar a los que estén viendo este espacio en relación a la lengua de señas, al aprenderla, al no tenerle miedo a que si tenemos una actividad, llevar un intérprete, incluirlo, ser cada día más inclusivos?
Yo creo que el tema, cuando nosotros hacemos cualquier actividad, nosotros tenemos que pensar en que queremos llegar a más y más personas. Eso es una, ¿no? Cuando nosotros consideramos a las personas con discapacidad en general, y aquí lo voy a hablar, lo voy a expandir en el ámbito, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando del 20% más o menos de la población. Y si incluimos a sus familiares y todo su entorno, estamos hablando de más de un 25% de la población. Entonces, cuando la gente dice, pero es que no son tantos, yo ya va, un momento. Además que nunca olvidemos que todos podemos llegar a formar parte de este colectivo. Además pensemos que, por ejemplo, si todos los mayores de 65 años, la mayoría de las personas a mayores de 65 años podemos empezar a perder audición, es algo del que todos podemos llegar a formar parte. Entonces, creo que la lengua de señas como otro idioma que tenemos que fomentar su aprendizaje, me parece, porque podemos llegar a muchas más personas, al menos la parte básica. Yo no digo que todos seamos unos letrados de los idiomas, de que todos aprendemos todos, pero un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, muchas gracias, aprender la seña, porque es como llamar a la persona por su nombre según cómo se siente y cómo se concibe. O sea, si yo voy a hacer, ya yo sé que yo me llamo Dalia, sí, pero que mi seña es esta. Y que de esa manera yo me puedo presentar y que es que estoy como que rompiendo una barrera, como algo que está ahí frente a nosotros dos y que vamos a conectar un poquito más. Entonces yo creo que el idioma es como otro y así lo veo y lo respeto, es un idioma oficial que tenemos que promover que se aprenda y que se difunda y que también haya muchos más contenidos para que ellos puedan tener mucho más acceso a lo que es el conocimiento. Porque aquí hay algo clave. Cuando nosotros no permitimos el acceso al conocimiento, estamos violando un derecho. Cuando nosotros no estamos permitiendo el derecho a que la gente se comunique, estamos violando un derecho. Entonces, todo eso lo podemos garantizar teniendo interpretación, teniendo, en el caso de las personas sordas como tal, nosotros garantizando contenidos que sean digitales y que puedan tener acceso en braille para las personas ciegas, y así sucesivamente. O sea, la manera es buscar canales que nos permitan acceder un poquito más a lo que es el conocimiento en este caso. Bueno, maravilloso. Como siempre, aprendo muchísimo conversando con ustedes y sé que muchos de los que van a ver este video van a tener un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento y destacando que eso, para que de verdad tengamos una inclusión, para que el mensaje llegue a más personas, para que todos podamos tener las mismas oportunidades, como me ha enseñado Dalia, no es solo la igualdad que muchos pregonan, es equiparar las oportunidades para que todos podamos tener esas informaciones. Muchísimas gracias a Dalia Sánchez Caridad, a mi querido Jeffer Sencial y también a María Eugenia que ha hecho el maravilloso interpretación de todo este espacio en el día de hoy. Será hasta la próxima. Me voy a despedir con mi seña, que entonces si esa fue la que me hicieron en esa época, sigue siendo mi seña, que era así. Y cuídense mucho y recuerden siempre, sonría que es gratis. Hasta la próxima.